Aunque estemos en la distancia, puedo sentir que Dios tiene para ti una respuesta pronta y que tú estás clamando por una respuesta pronta. Y hoy la palabra es enfocada en estar en un tiempo de sufrimiento, porque posiblemente hemos pasado tiempos agónicos, tiempos de aflicción, tiempos de enfermedad, tiempos de carestía, tiempos de sequedad. Pero Dios nunca se desatiende de sus hijos y esa es su promesa. Así que si hoy estamos esperando en su tiempo perfecto, hay una palabra en 1 de Pedro 5, capítulo 10, hoy que se revela para nuestra vida. Y dice 1 de Pedro 5, 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a la gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quién dice amén a este poderoso versículo que narra que una vida en Cristo pasará por tribulación, pasará por prueba, pasará por dificultad? Pero al final de este pasaje dice 4 cosas muy importantes. Este pasaje de 1 de Pedro 5:10, y lo puse ahí con una rayita roja abajo de la palabra, la frase, un poco de tiempo. Iglesia, un poco de tiempo. Iglesia, un poco de tiempo más. Iglesia, un poco de tiempo. Porque aquel que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Pero cuando la tribulación llega a nuestra vida, algo se produce profundamente, porque no vemos el panorama completo. Ahí en ese versículo hay una promesa muy fuerte. ¿Quién se agarra de ese versículo? Dice que si yo paso por un momento de tribulación, el mismo Dios que me llamó a gloria en Cristo Jesús, Él mismo, oh, esto es poderoso. Y aquí es donde la iglesia se toma de la palabra de Dios, no da el hombre. Yo no, mi palabra no puede ser sin la palabra de Dios. Y dice la palabra, un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, que dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, puse ahí un poquito de sinóptico, que el sufrimiento, ¿qué produce, iglesia? La prueba, ¿qué produce? Es la palabra de Dios, pero vista de un enfoque diferente. La palabra de Dios dice que el que sufre por un pequeño tiempo va a ser ¿qué? Restaurado, va a ser ¿qué? Fortalecido, va a ser ¿qué? Afirmado y va a ser ¿qué? Estabilizado. ¿Quién se goza en que Dios permite que las cosas pasen con un propósito eterno y perfecto? ¿Por qué lo permite, iglesia? Entonces Él dice que si soportamos en un pequeño tiempo la prueba, es entonces que nuestra vida, ¿qué se produce? Dilo conmigo, restauración, ¿qué más? Fortaleza, oh, dile Padre, firmeza y estabilidad. Oh, gloria al Padre, gloria a Jesús, a su hermosura. Si alguien está pasando en este momento por tribulación, dile, yo sé que mi Dios, el Dios mismo, me está restaurando, me va a restaurar, me va a fortalecer, me va a afirmar y me va a estabilizar. Oh, qué hermosa es su palabra. Y después en 2 de Corintios, para el que le gusta memorizar versículos, espero que a muchos, amén o no amén. 2 de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta palabra a mí me bendice profundamente y la parafraseo y la declaro porque es su promesa de Dios. Y si la uno ahora con la palabra anterior de 1 de Pedro 5:10, dice entonces que porque esta leve tribulación que momentánea, esa versión, dice pasajera, produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente y ¿qué? Y eterno peso de gloria. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, iglesia. Lo que estamos pasando es ¿qué? Temporal. Pero las que no se ven, oh gloria, las que no se ven, iglesia, son eternas. El poder de Dios es eterno, su gracia es eterna. Entonces entramos ahora a una frase que ahí está, y dila conmigo, un
cada vez, ¿qué? Más excelente y eterno peso de gloria. El que está pasando o el que va a pasar por tribulación en este momento o mañana, el cristiano tiene que tener la certeza, la integridad, la convicción de lo que venga es porque Dios tiene un plan perfecto para mi vida, ¿sí o no? Entonces la frase dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Es que el cristiano que está pasando por tribulación es como si estuviera su corazón haciendo esto. ¿Haciendo qué? Pesas. Porque el cristiano que está pasando por tribulación se está preparando para que el peso de gloria pueda caer sobre su vida y pueda ser soportado, y su gloria, su hermosura, su gracia, su verdad, su fortaleza caen sobre tu vida. Así que dile a la tribulación, bienvenida tribulación, yo sé que esto produce un más y excelente peso de gloria sobre mi vida. Alábale, alábale, iglesia. Ese es nuestro Dios. Porque sabes que el tiempo de Dios juega un papel muy importante. ¿Quién dice amén? Hay una canción hermosa que dice, hoy estoy en el tiempo de Dios. Un tiempo diferente para mi corazón. Digo conmigo, hoy estoy en el tiempo de Dios. Un tiempo diferente para mi corazón. Cuando Eclesiastés revela esta palabra 3:1, dice algo poderoso y le quita toda autoridad al enemigo de nuestra alma que trata de cómo desaprovechamos el tiempo y cómo lo perdemos. Dice que todo tiene su tiempo. Y si me ayudas, ¿qué dice? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese es un reloj perfecto de Dios, ¿sí? ¿Cuántos estamos anhelando que Dios responda, repito, algo para nuestra vida? Dile al Padre ahora, y me tomo de esa palabra. Los versículos que se comparten, iglesia, no es para llenar un espacio, no es para llenar un tiempo, es para que tú y yo nos agarremos de esa ancla, la hagamos nuestra palabra y peleemos la buena batalla fortalecidos en la espada de justicia. Para eso se comparten los versículos. Para escudriñar juntos y sacarle el jugo, sacar la promesa que está ahí. Dice Eclesiastés, mira, no te preocupes porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo. ¿Quién está debajo del cielo? Es que este es muy poderoso porque habrá gente que no esté debajo del cielo. Pues el cielo está arriba, bajo el cielo estar bajo la voluntad de Dios. Es muy diferente, iglesia, ¿me escucha? Estoy bajo el cielo, sí, allá está el cielo azul. No, la palabra dice que todo tiene que su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, bajo su voluntad, tiene que su hora. Entonces conmigo, estoy en el tiempo de Dios. Esta palabra de Eclesiastés nos abre otra palabra en 2 de Pedro 3:8 que dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahí Dios me enseñó un día que mi reloj no es su reloj, mi tiempo no es su tiempo. Y tengo que entender y aceptar que lo que Él contesta a mi vida, número 1, es bajo su perfecta voluntad. Número 2, es por su misericordia. Y número 3, es en el tiempo que Él lo desea. Amén, iglesia. Ahí ya muchos se fueron de la transmisión y de la iglesia, porque quiere que sea en su tiempo, quiere que sea como Él dice y quiere que sea cuando Él lo pidió. Dí conmigo, lo que yo necesito es bajo su voluntad, es bajo su misericordia y bajo su tiempo. Eso es estar bajo el cielo. Entonces, esa palabra hoy me dice una frase muy importante y estoy entrando ya al segundo punto. ¿Te gusta esa frase que está ahí? ¿Qué dice? Jesús, perdóname, me equivoqué. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Quién dice amén conmigo?
Jesús siempre llega a tiempo. Jesús es un experto en llegar a tiempo. Aquí nos pone la muestra a Sofía porque ella llega siempre muy a tiempo. Es la más puntual del equipo. Antes que nosotros. ¡Qué pena! Sofía, reconozco esa virtud en ti. Eres muy disciplinada con el tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Y hoy Dios nos dice, no te desesperes. La respuesta siempre llega a tiempo. Ahora sí, en el tema número 2 de esta serie, Jesús, el poder, Jesús, su poder en mi vida. El tema número 2, ¿cómo se llama? La hora exacta. Y exactamente son las 12. La hora, di conmigo, la hora exacta. Cuando hablamos de la hora exacta, me tuve que ir a escudriñar y a investigar un poquito de cuál es el reloj más preciso que existe en el mundo. Yo conocía el reloj atómico cuando me lo enseñaron en la universidad, en la escuela. Pero hoy el hombre ha inventado científicamente un reloj más poderoso que sigue siendo atómico, pero es más preciso. Y este reloj se llama el reloj atómico de gas cuántico. No lo voy a explicar porque apenas Alesa lo entendería y yo no soy capacitado para explicar algo de la física cuántica. Pero ese reloj dice que tiene un error, que su error o su margen de error es menos de un segundo, fíjate bien, menos de un segundo en 15,000 millones de años. ¿Alguna vez has visto que tu reloj se atrasa? ¿Sí? ¿O que se para? Por eso los relojes suizos cuestan más caros, porque son muy precisos mecánicamente hablando. Entonces, dicen por ahí que una vez un suizo inventó el reloj de cuarzo, ¿te acuerdas del digital? Y fue a decirle al relojero más grande de Suiza y le dijo, mira, inventé este reloj con números. Dijo, no, eso no sirve. Y se fue a Japón y ahí fue un éxito. ¿Te acuerdas el reloj de cuarzo? Y aún sigue siendo de moda. Casio, perdón. Entonces, porque el hombre siempre ha buscado que exista precisión en el tiempo. Y ahora que entiendo que ese reloj existe, y ahí están sus fracciones de milisegundos, cómo se calcula y la perfección que tiene. Pero en el tiempo de Dios, vamos a la palabra de Dios a entender la hora exacta. ¿Te parece, iglesia? Y quiero que me acompañes a que toda necesidad que tengas ahorita en tu casa, dile a esa necesidad, yo te pongo en la hora exacta de Dios. Ahí déjala. Ya no te preocupes cuándo, cómo, dónde. Dile a Dios, aquí está, Señor, mi petición. No depende de mí, depende de la hora exacta de tu reloj, que no es cuántico, es espiritual. Y tu reloj, mi Dios, nunca se atrasa. Amén. Tu reloj nunca se desfasa, David. Tu reloj siempre está a tiempo. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, ¿te recuerdas que el domingo pasado fuimos testigos y recordamos y mucha gente vio que Jesús transformó el agua en vino? Y fue su primer milagro. Y poderoso que sucedió ahí, mucha gente lo vio. Bueno, después que estuvo en Caná, él se va a Samaria, Juan capítulo 4. La mujer samaritana tenía un encuentro con él, no es el tema hoy, pero él, mira, Jesús anda viajando de provincia en provincia, de estado en estado, porque es el tiempo de que él se manifieste con su gloria. Amén. Y Jesús no descansa. Él está en Caná y luego, recuerda que él nació en Belén y luego se va, dura mucho tiempo. Él no vivió en Belén, él se fue a Nazaret, por eso es llamado Jesús de Nazaret. Y en esa provincia eran como mini provincias y luego estados. Entonces, en ese estado, en esa provincia, él luego va a Caná, es invitado a una fiesta, ¿recuerdas? Y ahora Jesús vuelve a regresar a Caná porque tiene un
algo muy importante que enseñarnos. Di conmigo, Jesús tiene algo muy importante que enseñarme hoy de su tiempo exacto. Es que Jesús anda trabajando como Él lo sigue haciendo hoy. Él sigue sanando, sigue restaurando. Pídele en el nombre de Jesús de Nazaret y serás sano tú y tu casa. Él sigue sanando, Él no descansa. En el tiempo físico Él andaba caminando millas, kilómetros, y ahora nuevamente regresa a Caná. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, simplemente 11 versículos que hoy estamos escudriñando. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Galilea era la región, ¿sí? Dice el 44, porque Jesús mismo, ¿qué hizo? Dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto es muy importante entenderlo hoy. Y va para esta casa, y va para el que nos ve, y va para tu familia. Número 1, cree que tus hijos son llamados a un ministerio. Número 1, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que mis hijos tienen llamado ministerial en su gloria. Que mi esposa y mis hijos tienen llamado, amén. Yo lo creo y lo declaro. Porque es muy común que no se crea en los que son de casa. Yo hoy en toda humildad le digo a Dios, Padre, gracias por la vida de mis hijos, de mi esposa, porque sé que tienes un llamado que cumplir en sus vidas, tienen un propósito. Pero Jesús nació en Belén, pero su ministerio no trascendió en Belén. Era muy pequeña, tenía que trascender, y él no fue profeta en su tierra. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no cree en ti, en tu familia, en tu casa. Oye conmigo, hay promesa de Dios en mi casa. Hay promesa de Dios en mis hijos. Hay promesa de Dios en mis generaciones. Yo necesito y declaro que mis hijos sean 10 veces mejor que yo en todo lo que hacen para Dios. En lo técnico, en lo espiritual, en lo que la palabra se revela. Yo eso veo en mis hijos, un potencial de Dios en sus vidas. Y espero que tu papá y mamá también declares que tus hijos son profetas en su tierra. Amén. Amén, iglesia. Declara conmigo, mis hijos son profetas en mi tierra. Cree en tus hijos, dales el apoyo, apóyalos, porque Jesús era conocido más que como el hijo del carpintero. Su fama trascendió en Jerusalén, en Caná, en Judea, en Samaria. Pero ahí en Galilea no era reconocido como el Mesías y tenía que hacer un trabajo muy importante, porque Jesús también dijo en su palabra, Juan 1, 11, 12 dice, a lo suyo, a su trabajo él vino y los suyos no le recibieron. Ahora di conmigo, mas a todos los que le recibieron, tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan? Hay muchos que no recibieron, pero yo sí le recibí. Hay muchos que lo menospreciaron, pero yo lo he amado por la hermosura de Jesús para mi vida. Yo te recibo, Jesús. Eres mi amado, eres mi esposo, eres el hermoso de mi vida. Jesús tuvo que enfrentarse que en su nación no era bien valorado. Entonces su ministerio tenía que trascender, ir a otra parte. Y en el tiempo perfecto de Dios, en el versículo 45 de Juan 4, ahí vamos en la historia, ¿recuerda? Está calientito el milagro del agua en vino, está calientito, ya se conoce por todos los twitters y por todos los Instagram de ese tiempo, ¿sí? Y por todas las redes, porque todo se pasaba y ya hay alguien que anda transformando el agua en vino, imagínate, hay alguien que anda sanando, hay alguien que anda dándole vista al ciego, oh gloria a Dios, porque las noticias empezaron a correr, el evangelio, buenas nuevas llegó a la tierra. Oh, gózate, iglesia. Me hubiera gustado a mí, le decía a mi esposa, me hubiera gustado vivir en ese tiempo de esa revolución de Jesús en la tierra. El cojo anda, el ciego ve, el agua se convirtió en vino y lo que sigue es poderoso ahorita. ¿A cuánto le hubiera gustado eso? Ver a Jesús como está
bajando la gloria del Padre y haciendo lo imposible posible. Pero tú hoy en día tenemos la oportunidad de que Jesús, su poder se manifieste, ¿dónde? En nuestra vida. Esa es la serie. Y el segundo se llama ¿cómo? La hora exacta. Dice entonces, vino a Galilea, otra vez, los galileos ¿qué? Le recibieron. Pero no todos le llamaban Señor. Habrá mucha gente que recibe, pero no todos siguen a Jesús. Mas a los que le recibieron, ¿qué les dio potestad? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho, ¿dónde? En Jerusalén. Es que ya fue a Jerusalén. Va de regreso otra vez a Caná. Tiene un encuentro de tiempo exacto en Caná. Escúchame esto. Es como, mira, él no andaba en campaña política. Él andaba en campaña de milagros. Amén. Él andaba de ciudad en ciudad, sanando, sanando, liberando, sanando. Oh, cuántos se gozan. Tenemos a Jesús, el que le encanta andar de casa en casa, sanando, liberando, restaurando. Ese es su trabajo poderoso. Él anda trabajando. Vino a hacer lo suyo. Oh, di conmigo, yo soy parte de lo suyo. Yo soy parte de lo suyo. Mi vida es parte de lo suyo. Mi familia es parte de lo suyo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho, ¿dónde? Que había hecho, ¿dónde? En Jerusalén. Y dice, y narra un párrafito. En la fiesta, porque también ellos habían, ¿qué? Ido a ¿te acuerdas cuál fiesta? Las bodas de Caná. Oh, eso fue un poderoso milagro. Es que nos quedamos con que ya se sirvió el mejor vino, ¿verdad? Pero imagínate todo lo que se comunicó. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Quién es él? Jesús. ¿De dónde es? De Nazaret. ¿Es hijo de quién? De María y José. ¿Y qué hizo? Transformó el agua en vino. Y es el mejor vino que hemos probado. Imagínate la revolución. Gloria al Padre. Servimos a Jesús de Nazaret. Y lo que provocó esa revolución, dice, ellos habían ido a la fiesta. Y dice el 46, vino pues Jesús, voy rápido, voy en tiempo. Vino pues Jesús, ¿qué dice? Otra vez ¿a dónde? A Caná, ¿de dónde? Provincia y región, municipio y estado. Más o menos así está la geografía de Israel. ¿A Caná de qué? Es como Saltillo, Coahuila, más o menos. Caná era el municipio y Galilea era ¿qué? El estado, Coahuila. Regresa a Caná de Galilea con la fama tremenda de lo que hizo en las bodas de Caná. Dice, donde había convertido ¿qué? El agua en vino. Ese milagro está, ¿cómo se llama? Dirían los chavos, anda trending topping, o ¿cómo sería ¿Mande? Revolucionando, es viral, se hizo viral, vamos. En el nombre de Jesús se hizo viral. Se dice viral porque va con respecto al virus, que es muy rápido que se contagie, pero la sangre de Jesús nos cubre en todo tiempo. Pero el milagro se hizo ¿qué? Viral, todo el mundo sabe quién es. Él es el que convirtió el agua en vino. Dice que y había en Capernaum, ahora aparece otra ciudad, lejos de Caná, y aquí empieza la hora exacta. Pon mucha atención, iglesia, en el nombre de Jesús. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey. En ese tiempo Herodes, Tetatra, que era la forma de gobernar, era un rey que estaba bajo las órdenes de Roma, no era un rey auténtico. El rey auténtico, ¿quién es? Jesús de Nazaret. El rey era por así decirlo, un súbdito de Roma. Y en ese tiempo había un hombre oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y aquí es donde nuestra vida empieza a ser bendecida, porque Jesús tiene un plan perfecto para nuestra vida, para abrazarnos, iglesia, y contestarnos. Ese hijo enfermo puede ser cualquier necesidad hoy en nuestra vida, cualquier necesidad. Vamos a ver qué hizo este hombre y cómo es la hora exacta de Jesús. Entonces, en el punto número 1 de este tema, dice, ¿cómo dice ahí, iglesia? Todos, digo conmigo, todos necesitamos de Jesucristo, rico o pobre.
había en Capernaum un oficial. ¿De quién? Del rey, cuyo hijo estaba ¿qué? Enfermo. Entonces, ¿qué tan distante estaba Capernaum de Caná? Estaba a 25 kilómetros a pie. Tardaban casi un día o un día y medio en llegar. Entonces, mira la fama de Jesús. Quiero que vayas al momento poderoso. Jesús hizo un milagro, ¿dónde? En Caná, ¿te acuerdas? Pero ahora alguien que está en Capernaum, muy retirado, diríamos que 2 veces de aquí a Ramos, ¿verdad? Un poquito más allá, Odín, tú que eres experto. ¿Mande? De aquí hasta Arteaga, 2 veces. Y di vuelta. A esa distancia estaba, sin caminos, sin pavimento, sin alumbrado, era caminos escabrosos. Pero cuando el hombre que está en Capernaum, que es un siervo del rey, tiene a su hijo enfermo, escucha que Jesús, ¿dónde está? Está en Caná. Y geográficamente lo que nos dice el mapa es que Caná estaba arriba y Capernaum estaba abajo, porque está al nivel del mar muerto o del mar. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Fue a Caná, subió a la presencia de Jesús. Oh, gloria al Padre. Esto es que es poderoso en la Biblia. La Biblia es el mapa poderoso de revelación de nuestra vida. Todo aquel que tiene necesidad tiene que subir a Jesús. Gloria. Tiene que buscar su presencia. Gloria. Tiene que buscar su rostro. Y le dijeron, allá está Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Él sana, Él restaura, Él convierte el agua en vino. Yo voy a ir porque tengo una necesidad muy fuerte en mi casa. ¿Y sabes qué hizo? Fue. La Biblia dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo ¿qué? Estaba enfermo. Ya vimos la geografía, ¿verdad? De Capernaum a Caná. Yo te pregunto una cosa hoy, iglesia. ¿Cuánto hay que caminar para encontrar a Jesús? Lo que sea necesario. ¿Qué no se hace por un hijo? Te pregunto, papá. ¿Qué no se hace por un hijo? Lo que me enseña este siervo del rey. Él pudo haber mandado ¿a quién? Era un hombre poderoso, ¿eh? ¿Qué pudo haber hecho? Ven, díganle a Jesús que venga y sane a mi hijo. Lo podía hacer. Pero cuando un corazón se quebranta, cuando un corazón se humilla, Jesús hace un alto para que la hora exacta llegue a nuestra vida. Porque Jesús por eso regresa a Caná. Él sabe que tiene un encuentro muy importante que enseñarnos hoy a GDA y todo aquel que nos ve. Él tenía que pasar otra vez por Caná, no por fama, para que un hombre se encontrara con la fe verdadera. Hoy la iglesia necesita encontrarse con la fe verdadera. Y a eso venimos hoy. Y por eso estás allí. Estás por fe. No estamos por compromiso. No para ver quién se conecta o no se conecta. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Estamos por fe. Para que una palabra de Dios llegue a mi vida y me fortalezca en este tiempo de angustia. ¿A qué venimos aquí? A exaltar al Rey, a cantarle a su hermosura. A recibir palabra de Dios para nuestra vida. Para que en este tiempo de aflicción yo me esté preparando para el más excelente peso de gloria. Oh, goza de iglesia en casa. Lo que viene es poderoso. Te pregunto otra vez, ¿cuánto caminarías por la sanidad de tu hijo? ¿Cuánto caminas por tu matrimonio? ¿Cuánto caminas por tu casa? ¿Cuánto caminas para que Dios te conteste? ¿Cuánto caminas? Di conmigo, lo que sea necesario. Si este hombre empoderado, siervo del rey, era conocido como el noble, no le importó caminar 25 kilómetros. Porque tenía fe en aquel que está pasando por Caná otra vez. Oh, di conmigo, yo tengo fe en el que pasa por mi casa. Yo tengo fe en Jesús. Después de esto, ahí está. Y como dice mi esposa, y lo comparte muy hermoso, cuando en la Biblia no dice específicamente el nombre de alguien, ¿qué significa?
me lo apropio. Gerardo, Odín, amén o no amén. Ricardo, esta Areli, José, Jerry, cuando oyó que Jesús, ¿qué? Había llegado de Judea a Galilea, ¿cómo se comunicarían? Oyó que llegó a Judea de Galilea y dice, vino a él, ¿cómo dice? Vino a él y le rogó que ¿qué? Ahí está la palabra que te confirmé ahorita. Dice que de Capernaum a ¿qué? A Caná había como que subir. Estaba a altura como de Saltillo más o menos. ¿A cuánto está? 1500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. No soy exacto en eso. Había que subir. Porque la petición sube a Jehová. Gloria. Había que subir. Y como él subió le dice a Jesús, hey Jesús, ¿qué le pidió? Desciende conmigo. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí lo hermoso de la hora exacta es que Jesús atiende al noble, Jesús habla con el noble y el noble le transmite su necesidad. Pero Jesús en su discernimiento espiritual ve dos detalles en la vida del noble y dice, voy a enseñarle a la iglesia, no solamente a ti, cómo trabaja el poder de Jesús en tu vida. Amén. Gloria al Padre. Él llegó de una manera diciendo, vamos Jesús para abajo, vete, vamos, ve conmigo allá abajo a sanar a mi hijo. Aguántame un poquito. El punto número 2 de esta sesión se llama a su manera. Y dice, y le rogó que descendiese y sanase. Esa era la forma de hacerlo ¿de quién? Del noble. ¿Cuál era la forma de Jesús? ¿Crees que Jesús tenía otra forma? Sí. Es lo que nos quiere enseñar hoy en estos minutos. Entonces, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. El punto número 2. ¿Qué encontramos en la vida del hombre que está rogando por su hijo? Aflicción, dolor, desesperación. Está pidiéndole al que puede que le conteste. Pero hay una situación muy importante que Jesús nos quiere enseñar hoy en la forma de pedir a Jesús. ¿Tú crees que alguien puede pedir mal? Sí. Dice el 48. Y ahí contesta Jesús con una frase teológica muy poderosa y muy profunda, que en ese momento el hombre que está en necesidad no tiene tiempo para aprender de una clase teológica, pero Jesús la va a enseñar en la iglesia. Y usa al hombre que está en desesperación. ¿Tú crees que el hombre llegó tranquilo? ¿Llegó calmado? ¿Cómo llegó ese hombre? Angustiado. Jesús, ayúdame. Ve conmigo, baja conmigo. Mi hijo está muriéndose. Necesito que lo sanes. Es mi hijo y necesito que tenga vida. Jesús, ayúdame. Y Jesús, en ese mover espiritual que lo rodeaba, en esa gloria, le dice al hombre, si no viereis señales y prodigios, no creerías. Porque en ese momento Jesús se da cuenta que la gente lo está buscando más por lo que hace que por lo que Él es. Adoración plena. Alabanza es por lo que Él hace. Oración es por lo que Él es. ¿Y qué crees que está buscando Él? Verdaderos ¿qué? Adoradores, no alabadores. Claro que es importante. Lo que Él busca es verdaderos adoradores. Y Él llega alabándolo. Le dice, yo creo que tú lo puedes sanar, pero ve conmigo para que sane. Físicamente Jesús tenía que estar en muchas partes, pero Él dependía de un cuerpo ¿qué? Humano. Oh, gloria al Padre. Hoy, aquí viene una promesa muy fuerte para nuestra vida hoy. Porque hoy Jesús, donde 2 o 3 estén, ahí está Él en medio. Oh, en su nombre estamos. En su nombre estamos, iglesia. La hora exacta. Si no viereis señales y prodigios, no creerías. Y aquí es donde se pone importante este tema. Le rogó que le contestara.
Y el punto número 3 de esta sesión, que vamos rapidito, una fe equivocada. Ver para creer. Hoy la iglesia, ¿cómo debe moverse hoy? ¿Tiene que ver para creer o tiene que creer para ver? Dí conmigo, ¿cuál es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Tiene que ver que alguien sane para creer en Jesús? ¿O tiene que creer en Jesús para que, si es su voluntad, alguien sane? Pero lo mayor es que yo creo en Jesús, me sane o no me sane. Él es mi Rey glorioso. Él es mi Rey glorioso. Estoy en su perfecto tiempo, en su perfecta voluntad, y siempre lo repito y lo digo: Él tiene para mí planes de bien y nunca de calamidad. Nunca de calamidad. Ese es mi Cristo. En el número 3 hay una frase que la tengo aquí, parafraseando el versículo 20, el 29 de Juan 20. Di conmigo: bienaventurado el que cree sin ver. Y van con Tomás y le dicen: Tomás, Jesús resucitó. Imagínate la alegría, el gozo de los discípulos. Tomás, Jesús resucitó. Y dice Tomás: yo no creo hasta que no ponga mi dedo en su llaga. Entonces cree que Jesús ha resucitado. ¿Quieres pruebas? Te digo una cosa: la Biblia no son pruebas, es testimonio de que Jesús es Rey. Si nada más fuera un decir de Dios en su palabra, Él hubiera dicho: y Jesús resucitó, y punto. El que narró cómo resucitó, cómo Lázaro salió de la tumba, cómo la mujer con flujo de sangre fue sanada, está en la Biblia el testimonio del poder de Dios en nuestra vida, iglesia. En ese momento le falta a ese hombre noble esa fe para creer aún antes de ver. Bienaventurado el que cree. Y dijo Jesús, le dijo a Tomás: tú creíste porque viste, ¿verdad? ¿Y cómo se refirió Jesús a soy? ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Quién se suma a esa clase de gente? Bienaventurado el que no vio ni creyó. Entonces dijo Jesús en Juan 14:11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que hace el Padre, hace el Hijo. Amén. Ahora, en el versículo 49, el hombre no entendió lo que le decía, pero empieza el proceso, porque ¿sabes en quién tenía que trabajar Jesús más que en el Hijo? ¿En quién crees? En el Padre. A Jesús lo que le está importando no es el Hijo, sí le importa, pero lo más importante es que alguien llegó a Él desesperado, angustiado. Hoy ese es mi Cristo, que todo aquel que va angustiado, Él lo recibe, Él habla con Él, no hay audiencia, Él te escucha, Él dice: ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Mira, es que la forma en que lo quieres, no sé, pero vamos por tu milagro, pero quiero transformar tu fe. ¿Cuántos quieren que su fe esté transformada hoy en esta casa? Y en su vida, y en este momento de pandemia. Mi fe es transformada, mi fe es transformada. El oficial del rey le dijo: Señor, otra vez, dice, ¿qué? Desciende antes que mi hijo muera. Te pregunto, ¿estaba grave el hijo? Sí. Pero aquí viene el actuar de Dios en su tiempo perfecto. El hombre quería que Jesús fuera con él. Y Jesús tenía que decirle a ese hombre: necesitas transformar tu forma de creer. Cuando la gente llega a la iglesia, y más si viene de una religión idólatra, por ejemplo, con todo respeto, necesita dejar de creer en lo que ve y empezar a creer en lo que no ve. Porque lo que ve no se manifiesta, pero lo que no ve sí se manifiesta. ¡Oh, gloria al Padre! ¡Oh, gloria al Hijo! A tu nombre, Jesús, la gloria. Bienaventurado el que no vio y creyó. Tú no viste el milagro, pero lo recibiste. Gloria al Padre. Entonces dice en el versículo, en el 50 le dice Jesús, ahora viene Jesús. Jesús ya le dio clase de fe. Amén. Ahorita lo aprendemos, pero ahora Jesús va con su necesidad. Di conmigo: Jesús atiende mi necesidad. Jesús me abraza en mi dolor. Jesús me abraza en mi sentir. Ese es el Rey de Reyes.
Estamos hablando de la serie, ¿cuál? Jesús, su poder en mi vida. ¿Cuánto lo quieren experimentar en su vida? Di, el poder de Jesús en mi vida. ¿Cuánto hay que caminar? Lo que sea necesario. Porque sé que mi Jesús es rey. Y en su voz hay autoridad. Lo que Jesús quería era que la fe del hombre confiara en la palabra de Dios más que en el hecho. Iglesia, ¿me escuchas? Es por fe. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve, tu hijo vive. Ahí hay tres cosas. Está la orden, está la transformación de la fe y está el ejercicio de la fe. Oh, esto es poderoso. En un simple versículo, tanta información, Dios sí. ¿Para qué, Dios? Para que sean transformadas su fe, iglesia. Y haya milagros en tu casa, en tu familia. Cuando ores por las personas, aún sin tocarlas, la gente sana. Gloria a su nombre. Porque Jesús nunca fue a tocar al Hijo y fue sano. ¿Te das cuenta de esto? Es que si no vienen a orar por mí, no sano. No es así, iglesia. No es así la doctrina de Jesucristo. No es así. La sanidad de Jesús está en el poder de Jesús, no en las manos del hombre. Claro que es bíblico imponer manos para ungir, para bendecir. ¿Quieres un milagro? Actuemos como el hombre noble que tenía un hijo enfermo. ¿Cómo se gozan en su rey? ¿Están contentos de estar en Jesús? Bueno, están contentos. ¿Están bendecidos de seguir a Jesús o no? ¿Les enamora Jesús o no les enamora cómo actúa? Oh, Jesús, eres rey poderoso. Ya se me acabó el tiempo, vamos a terminar. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Número 4, rapidito. Di conmigo, el poder de su palabra. ¿Cuánto se goza? El poder de su palabra, el poder de la Biblia. Cuando Jesús dice, cuando Jesús lanza, cuando Jesús declara, Él con voz de trueno y dice, ve, tu hijo vive. En ese momento la enfermedad cesó. En ese momento la cadena de maldición cesó, porque Jesús lanzó la palabra. Ese es Jesús de Nazaret. Pero era más importante que el hombre creyera a la manera de Dios. Yo sé que Dios está actuando en toda necesidad que tenemos hoy como casa. Pero ponte a pensar un poquito. Jesús está transformando mi fe. Jesús está transformando mi fe. Jesús quiere que haga las cosas como Él quiere que las haga. Amén, iglesia, o no, en casa y aquí. Amén o no amén. Entonces, el poder de su palabra. Ve, tu hijo vive. Si yo lo comparo con aquel centurión, ¿se acuerdan del centurión? A diferencia, que no había hallado en Jerusalén fe. Mateo 8:8 que dice, pero el centurión respondió, lo estoy comparando con el hombre noble que quería llevar a Jesús a su casa, físicamente arrastrarlo para que sanara a su hijo. La fe del centurión, qué magnitud de fe, qué nivel de fe. Es la fe que Dios está buscando en sus adoradores. Es la fe que Dios busca en su casa. Que esta pandemia, que este virus, que esta crisis, yo confío en tu palabra, Jesús. Yo me aferro a tu palabra y creo como tú quieres que crea. El centurión dijo, pero el centurión respondió, ¿qué le dijo? Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Oh, gloria a Dios. Si ves cómo estaba comparándose el hombre noble que quería llevar a Jesús con el centurión que dice, nada más di que sana y será sano. Amén. Gloria a su nombre. Porque tú lo dijiste, porque escrito está, en tu nombre está, Padre. ¿Qué tipo de fe? Por eso Jesús, que dijo, se maravilló cuando dijo, esta fe no la he encontrado en ningún judío. Así, porque este era romano. Número 5, dilo conmigo, creer es poder. Estoy
ahí en el versículo 40, en el 50. Amén. ¿Me está siguiendo ahí? Estoy en el 50, aquí estoy. Ve, tu hijo vive. ¡Pum! El milagro fluyó. ¿Por quién fluyó? Por la palabra de Jesús. Número 2. Y el hombre creyó. ¿Se empoderó en qué? En la palabra de Jesús. ¿Qué lo hizo transformar su fe? La voz de Jesús. Oh, llegó angustiado, afligido, cansado, pero ahora es un hombre de fe y ahora va a regresar a casa en una transformación espiritual como nunca la había vivido. Por eso fue a Caná, por eso caminó. Tenía que ser transformada su fe. No sé cuántos en casa están diciendo: transforma mi fe, Señor. Transforma la forma en que creo. Entonces, el número 5 dice: creer es poder. ¿Y qué dijo el hombre? Y creyó la palabra de que Jesús le dijo. Yo te digo una cosa, te pregunto, iglesia de aquí, a la hermosa congregación que estamos aquí, porque donde vos está, ahí está Él, amén. ¿Quién dice amén? ¿Tú crees que si el hombre hubiera tenido la fe que tenía después de conocer a Jesús, en su casa hubiera declarado sanidad sobre su hijo en el nombre de Jesús y hubiera sanado? ¿Tú qué crees? ¿Bajo la voluntad de Dios? Amén. Pero más que el milagro de sanidad, ¿qué buscaba Jesús? Una transformación de fe, una renovación de fe. Creyó la palabra en el punto 5. ¿Qué dice Juan 11:40? ¿Qué dice? Creyó la palabra que Jesús le dijo. Antes de leer 11:40 dice: empezó a acercarse a la gloria de Dios. Dejó de creer como lo hacía, dejó de pedir a su manera y se alineó a la manera de Jesús de Nazaret. Y Juan 11:40 es la palabra que confirma que tenía que creer de forma diferente. ¿Cuántos queremos creer de forma diferente? Porque te digo una cosa, cada día la estadística está peor. Cada día el número sube y sube y sube. Y esto solamente Dios lo puede parar. El pueblo tiene que ser sabio, cuidarse, atenderse, ser prudente. Pero hoy tenemos que creer como Jesús quiere que creamos. Y Juan 11:40 dice: ¿no te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. El noble, ¿qué hizo? Empezó a creer y empezó a ver la gloria de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué transformó Jesús en el oído del hombre? Su oído espiritual. Él le dijo: tu hijo está sano, vete. Replicó. Le dijo: dame evidencia, mándame la túnica, dame una forma de creer que sí sanó. ¿Qué hizo el hombre? Creyó. ¿En qué creyó? En la palabra de Jesús. ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo crees que llegó el hombre? Angustiado, desesperado, encorvado, cansado. ¿Cómo se iría? ¿Cómo crees que se fue? ¿Cómo se iría? ¿Erguido? ¿Contento? Se le hacía el doble de camino. Quería llegar a casa porque iba confiando en ¿qué? En la promesa de Jesús en su vida. Iba con una buena nueva. Iba con el poder de Dios en su vida. Jesús se manifestó en su vida porque transformó su forma de creer. Y Marcos 4:9 dice: Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque mira, cuando oramos por algo hay que ser específicos. En Santiago 1:5-6 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. ¿Y él qué? Y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda
es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Qué demostró el hombre? ¿Qué demostró el siervo del rey? ¿Qué demostró? Que su fe vino por el oír la palabra de Dios, que su fe se mantuvo firme, que su fe fue transformada, que su fe fue renovada, que su fe ahora lleva ya un milagro en su vida. ¿Cuántos queremos un encuentro con Jesús para que nuestra vida sea transformada en la fe? Porque muchos estamos pidiendo a veces mal, iglesia. No pedimos específicamente por qué tenemos que orar. El hombre llegó y dijo: mi hijo está enfermo, ve conmigo a sanarlo. No puedo ir contigo. No es así, es así. Vete, ya sanó. Ok, ya sanó. ¿Qué fe es esa? Ahí paró, no para ahí. Mira, Santiago 4 dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Así que, iglesia, la manera de pedir es conforme Jesús quiere que pida. Número 6, di conmigo: una fe probada. ¿Y qué es el hombre? Se fue. Jesús siguió con su trabajo. El hombre tuvo un encuentro con Jesús, se graduó en teología, recibió certificado, se transformó en fe y ahora va corriendo a casa con una buena noticia a la hora exacta. Y se me acabó el tiempo ya, ahora sí. Di conmigo: obediencia. ¿Qué produce? Obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Quiero que leas conmigo últimamente nada más. Primera de Pedro 1:6-7 dice: así que alégrense de verdad. Amén. Conmigo: alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y ahí la cara feliz se puso. Ay. Porque empieza el versículo muy motivante. Dice: así que alégrense de verdad. Alégrense. ¿Y qué dice? Les espera una alegría inmensa. Pero, aunque tienen que soportar ¿qué? Muchas pruebas. ¿Por qué? Por un tiempo breve, la hora exacta. Recuerda la hora exacta. Y dice el versículo 7 de la cita que estoy leyendo, que es 1 Pedro 1:6-7, dice el 7. Léelo con calma conmigo. Dice: estas pruebas demostrarán que ¿qué? Que su fe es auténtica, verdadera. ¿Por qué crees que pasamos por pruebas? Para demostrar que nuestra fe es auténtica. Que aunque haya perdido lo que perdí, sigo en ti, Señor. Que aunque haya pasado por lo que pasé, sigo en ti, Señor. Tú eres mi ancla, eres mi fe, eres mi escudo y fortaleza. Yo estoy probado en fe para ver si mi fe es verdadera, iglesia. Y dice el siguiente paso: está siendo probada de la misma manera que el fuego ¿qué? Prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, dice la Biblia, les traerá ¿qué? Mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Di conmigo: alabanza, gloria y honra. El que soporta, el que se mantiene firme hasta el fin. Alábale al que vive. Exalta su nombre. Alabanza, gloria, honra. Hay corona para aquel que se mantiene firme. Hay corona para el que sigue creyendo. Hay corona para el que cambia su forma de creer. Hay corona para tu vida. El 51 dice, ahora sí terminamos ya. El 51 dice: cuando ya él descendía, ya va caminando rumbo a casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron ¿qué? Nuevas, diciendo, ¿qué le dijeron al siervo? Tu hijo vive. Se encuentra el milagro con el milagro de fe con el milagro en el hijo. Se encuentra la noticia: tu hijo vive. Y el hombre tiene que confirmar su fe. Y conmigo el 7, camino al milagro. Cuando ya él descendía, dice el 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Ayer
Fíjate que como a las 7 le cesó. ¿Qué crees? La hora exacta de Jesús. ¿Qué crees? Él pregunta, dice, ¿a qué hora mejoró mi hijo? A las 7. Y el número de Dios perfecto, ¿cuál es? El 7. Y dice el 52, el 53, la hora exacta. Los siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive. ¿Y qué contestó él? El padre entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el siervo? El padre entonces entendió que aquella hora, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Cuántos se gozan? La hora exacta del milagro, Sofía. A la hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Allá en aquella ciudad, a las 7 en punto, el muchacho mejoró. La cosa cambió. El problema se solucionó. La cosa se transformó. Porque alguien creyó en la palabra. Se disparó la fe. El milagro obró. Y por eso no podía ir Jesús allá. Tenía que ir la palabra allá. Porque se confía en la palabra ciegamente, iglesia. El reto hoy es confiar en esta palabra, venga lo que venga. Esa es la forma de tomar la palabra hoy. Por eso Jesús le dijo, no es como tú quieres, porque si yo voy contigo caminando, cuando llegue ya está muerto. Mejor lancemos la palabra de poder y tu hijo vive. Cuando la palabra se declara, iglesia, cuando la palabra se lanza, se cree, se vive, el milagro sucede. ¿Quién dice amén en su casa? Oh, gózate en la palabra. ¿Fue coincidencia que a las 7 en punto fuera el milagro hecho en su casa? Y aún hay más, decía alguien en la televisión, aún hay más. ¿Sabes por qué? Porque toda la casa fue salva. Gloria al Padre. No solamente el hijo. Dice, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Oh, el milagro sucedió, la hora exacta, en el tiempo perfecto de Dios. Te dije, bajo su voluntad, bajo su misericordia y bajo su tiempo perfecto. Que tú y yo seamos como ese hombre noble, que seamos transformados en nuestra fe, que no repliquemos a Dios como Él quiere hacer las cosas, que simplemente que confiemos en el que dijo, ve, tu hijo vive. Así como Josué un día dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La hora exacta, dice el 54, esta segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea, no fue la segunda en tiempo cronos, fue la segunda en esa región. Transformó el agua en vino y sanó al hijo del noble del rey. Pero ya había hecho mucha multitud de milagros. ¿Sabes por qué? Porque, di conmigo, hay que ver para creer o creer para ver. Hay que creer para ver. Di conmigo, la iglesia GDA cree en Jesús para ver milagros. El Hijo de Dios cree en Jesús, en su palabra, para ver milagros. No sé por lo que estás pasando, no sé qué en este momento te angustia, no sé cuánto has caminado, no sé cuánto has ido a buscar a Jesús. No te detengas, sigue buscando a Jesús. Ve a su altar hoy, ve a sus pies hoy como este hombre. Lleva la carga, llevémosla juntos a su lugar donde está Jesús. Vamos a pedirle que en su tiempo perfecto Él lance la palabra y el problema sea sanado, sea solucionado en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, iglesia, despierta en el nombre de Jesús. Despertemos en la forma de creer en Dios. Hagamos las cosas diferentes, iglesia. Hablemos específicamente por lo que hay que orar y creamos en su palabra perfecta. Entonces, Juan 20 por último. Vayan pasando, hijos, para cantar hermosos, si son tan amables. En Juan 20, 30 al 31 dice lo siguiente: para que nos quede claro que lo que está en la palabra, hay mucho más que no se escribió que hizo Jesús.
¿Quién se goza en esto? Dice la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Quién dice amén en su casa? Y dice la palabra, las cuales no están escritas en este libro porque no cabrían, dijo Juan. Y dice el versículo 31, pero estas que están aquí, estas, ¿para qué se han escrito, iglesia? Dice la Biblia, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. ¿Quién dice amén? Pásenle, hijos, a cantar, pásenle. ¿Quién dice amén en su casa? Vamos a cantarle al hermoso, al precioso, al poderoso, porque ¿sabes qué? Hoy hay tiempo para tu milagro. Hoy hay tiempo para tu milagro. Di conmigo. Ahí está la frase que pusimos en la pantalla. Di conmigo. La hora exacta de mi milagro está, la hora exacta de mi milagro en el reloj perfecto de Dios. La hora exacta de mi sanidad en el reloj perfecto de Dios. La hora exacta de mi restauración, de mi matrimonio, de mi casa, de mi hogar, del trabajo, situación económica, carestía, sequedad, enfermedad, división familiar, divorcio, estrés familiar, problemas económicos agudos. Hoy Dios te dice, ve, tu hijo está sano, ve, tu casa está sana, ve, tu vida es bendecida. Pero hay que creer como creyó el hombre que aunque era un noble, se humilló ante Jesús.